Bueno. Hola, buenas noches. Hoy estamos continuando a lo largo de este día con los testimonios de las hermanas. En este momento nos encontramos con Jimena, que hace algún tiempo yo les había hablado en mi canal de YouTube la importancia que es apoyarnos en los hermanos, en la persona que Dios nos pone ahí para ayudarles espiritualmente y a ser guiados. Ella es Jimena, quien yo les decía que prontamente íbamos a oír su testimonio, cómo el Señor a través de, se ha manifestado a través de mí en su vida. Bien pueda, hable Así es. Jimena. Así es, pues a ver, un saludo muy especial. La verdad que hace nada estaba pensando yo y tantas cosas, tantas maravillas que el Señor ha hecho conmigo son infinitas. La verdad que son muchísimas cada día. Nada más en este momento le estaba agradeciendo, Señor, gracias por la vida, por la salud, porque es la riqueza más grande, tener a Cristo también en el corazón, es la riqueza más grande que el oro, que la plata y que todo lo que hay. Entonces, bueno, mi nombre es Jimena Marolanda, yo soy prima de Naidú, soy de acá de Colombia. Quiero contarles muchas maravillas que el Señor ha hecho en mi vida y pues ha usado a mi prima porque realmente ha sido una bendición. Bueno, voy a empezar a contarles un poco que se van a quedar anonadados. Mm, Bueno, yo la verdad he sido como muy solitaria, muy como en la burbuja, como le oro a Dios y solamente Dios y yo, pero de compartirle a los hermanos de la iglesia o de compartirle a alguien sobre algo personal mío, si me siento enferma, si me siento problemas y tal, si me está sucediendo algo, no lo cuento con nadie. Y resulta de que uno se debe apoyar en los hermanos o en algunos líderes de Dios y que el Señor los usa grandemente para apoyarnos, para enseñarnos y ayudarnos en la tarea. Bueno, pues yo sí escondí varias cosas, pues se las escondí a ella y obviamente a todas las personas y ella se soñaba, Dios le mostraba, Dios le mostraba a través de sueños y visiones lo que estaba sucediendo conmigo. Y ella me contaba a mí, yo le decía, no, eso, yo no sé, no sé, pues yo tengo el don de interpretación de sueños y yo sabía lo que le estaba informando Dios a ella para que orara, pero yo no le quería contar, sino que yo quería tenerlo en mi corazón. Yo, bueno, le está contando, pero voy a seguir orando por lo mío. Y al otro día le volvía y le contaba cosas diferentes en cuanto, digamos, yo hacía una oración, sea en la mente o sea en voz alta, yo hacía una oración y en la respuesta me la daba con mi prima. Y ella no se daba cuenta y le tocaba que ponerse a orar, Señor, muéstrame quién es, a quién ayudo, tal cosa. Y volvía el Señor y le mostraba hasta que le mostró varias veces que era yo. Y ella me regañó y me dijo, ¿por qué no me decía que era usted? Y yo es que yo no le quería contar. Y me decía, ahora estoy completamente segura que es usted, porque el Señor mismo le contaba mis cosas para que me ayudara en oración. Mm, Le contó también que yo estaba enferma, le dio el remedio. Yo tenía una anemia muy fuerte y le dio el remedio a ella. Le dijo que me dijera a mí en el sueño que tomara jugo de remolacha o comiera remolacha en el día, varias veces en el día. Entonces yo ve la remolacha y me puse a investigar sobre la remolacha y es precisamente sirve para quitar la anemia, para la circulación, para la desinflamación, sirve para una cantidad de cosas y cuida el estómago, porque yo también tenía problemas con el estómago, entonces me mandaban a comer hígado, otras cosas, hierro. Pero esa en especial, la remolacha, tiene esas propiedades de que no inflan el estómago, de que cuidan la salud completamente y tienen ese tipo de ingrediente para la sangre. Bueno, también le contó sobre qué comer cuando yo comía mal, comía que algunas cosas que no, que eran comida, en Colombia se dice comida chatarra, comida basura, De la que calle.
bueno, comida de la calle, cualquier cosa comía, no me nutría realmente, sino que, bueno, entonces le contaba a ella lo que realmente pasaba y le decía, regáñela, dígale que no coma eso. Y entonces le dijo que comiera cierta fibra, ciertos alimentos, Me dijo ciertas las frutas, ciertas semillas, verduras. específicamente me dijo la semilla que tenía más fibra que yo sabía y él me dijo el nombre del sésamo, que le dijera que comiera sésamo y fue donde de nuevo yo le hablé y le dije, el Señor me ha dicho que tienes que comer el sésamo. El sésamo y otras, ahora he conocido otros como la almendra, no conocía ni la almendra ni las semillas de girasol, otros productos que no los conocía y realmente lo que el Señor hace, sino que en ese momento se lo mostraba mucho a ella, ahora porque aprendí un poco a cuidarme, me decía, cuídese, cuídese, eso es lo que yo me enfermaba, y yo claro, no sabía ni alimentarme, no sabía nada. Realmente uno es un ignorante cuando no hace las cosas bien delante de Dios. Entonces, bueno, eso en cuanto a mi salud, en cuanto a una persona por la que estoy orando, tampoco se lo había contado a ella. Y el Señor me mostraba cosas a mí, pero yo dudaba, claro, estaba muy confundida, demasiado. Y yo tanto así, tan confundida estuve, que yo dije, no, esto no es de Dios. Y durante aproximadamente unos 2, 3 años, teniendo visiones, sueños, pero yo no decía nada, a nadie le contaba nada. Y sucedían las cosas y hasta que le mostró a mi prima. Y aún le sigue mostrando acerca del tema. Eh, Incluso cuando, perdón, cuando que el Señor más me empezó a mostrar fue porque yo no sabía que usted había dejado de orar por esa persona que siempre ora, que usó a otra persona que es como su líder, que usted siempre lo ha visto en, así como ese líder, ¿no? Ese apoyo espiritual. Y precisamente él pues le habló conforme a su conocimiento bíblico, no conforme a la revelación que Dios le había dado a usted, y por eso usted se detuvo en la oración, que fue cuando se apartó y el Señor a mí me empezó a hablar y yo le preguntaba cómo lleva tal cosa, ¿se acuerda que yo decía ahí cómo lleva la oración? Por eso, porque yo sabía que algo pasaba. Y el Señor ahí mismo, claro, ya me empezó a contar que le había dicho al primo, que no sé qué, que lo había dejado de lado lo que estaba orando, como sí, así fue. el tener cuidado con, porque a mí también me ha pasado con los líderes, con una líder, que ella según su conocimiento y lo que había leído, me decía que lo que yo, por lo que el Señor a mí me ha dicho no podía ser posible. Y eso suele ocurrir muchas veces, por eso es tan importante tener claro lo que Dios nos ha hablado y lo que yo muchas veces le he dicho a usted, ¿no? Que incluso usted me pregunta a mí, el Señor, ¿qué me dice? Que sí, sí o no, me pregunta a mí, yo le digo, ¿qué te ha hablado a ti? Siempre te lo digo, ¿qué te ha dicho a ti? Porque no es a mí a quien le ha dado la revelación, es usted y usted eso lo sabe y lo tiene que aferrarse, porque mucha gente a los líderes se apoya y como ellos tienen ese conocimiento y uno cuando está aprendiendo a orar o a ciertas cosas no tiene pues ese estudio como ellos, si uno los respeta o tiene uno la duda, le llega a hacer dudar de si realmente uno está en lo correcto, que a mí me pasó y recuerdo que yo le pregunté al Señor que si es, lo que ella me decía esa líder era de Dios, si era yo la necia o si realmente era, sí, si era de Dios lo que ella me estaba diciendo y yo estaba siendo necia, le pedí perdón al Señor porque era tantas veces que ella me decía y me quería hacer creer que yo estaba equivocada que yo le pregunté al Señor. Le dije, Señor, ¿qué ocurre? Porque o soy yo o es ella la que está mal. Hasta que el Señor en una visión, Él me muestra que cuando ella hablaba, Él me tenía tapadas los oídos y por eso lo que ella decía a mí no me afectaba, yo no lo recibía porque él me cubría los oídos de lo que ella decía. Por eso yo siempre, cada vez que ella me decía, yo siempre decía, no, el Señor lo dijo, él lo hará. Siempre que ella me decía algo, yo no sé cómo lo va a hacer, él me lo dijo, él lo hará. Y porque yo tenía muy claro en mi corazón la promesa que el Señor me hizo en mi vida. Y eso es muy importante en todos nosotros, lo que yo a usted también siempre le digo, sea lo que alguien le diga, que contradiga lo que el Señor a usted le dijo que va a hacer en su vida,
no lo escuche, porque nos desvían de nuestras oraciones para que no cumplamos ese propósito, esa promesa que el Señor ya nos dio, que es cierta, sino que hay pastores o líderes que ellos, como yo también le digo a usted muchas veces, que ellos no oran, sino que ellos hablan conforme el conocimiento que han leído, pero no van a consultar al Señor. Y yo muchas veces que he hecho, antes de decirle a usted algo, Claro, que hay que orar primero para uno saber, mirar para la conocer dirección de Dios. para conocer la situación de la persona, y yo cómo la he tratado a usted en ese sentido. Siempre que usted Claro, me pues preguntaba, ¿yo qué le decía? oremos primero. Y orábamos y le mostraba a ella, a mí y bueno, a otras personas también. Entonces, la verdad que sí ha sido muy maravilloso lo que el Señor ha hecho. Ha sido tremendo. Entonces yo dudaba y dudaba y dudaba mucho acerca de, bueno, muchas cosas. Y el Señor volvía e insistía, insistía, insistía. Y es porque el Señor tiene algo, tiene propósitos, tiene planes, tiene cosas por cumplir, promesas, y el Señor es maravilloso. Bueno, otra cosa que les quería comentar es, ¿qué era? ¿Recuerdan? La de cuando vivía sola. Sí, bueno, Bueno, ya yo cuando le expliqué lo de la confusión también, que oramos por eso, porque le trajo firmeza, que también era ataque espiritual, porque cuando sí, nosotros tenemos propósito, el enemigo trabaja mucho haciéndonos dudar de la promesa que Dios nos da. Y yo le decía, lo que tú tienes son ataques, y ya cuando identifiqué qué era, oramos por eso, y cómo se siente desde que oramos por lo que le atacaba tanto, el espíritu de, ¿qué era? De confusión, que se de llama confusión. precisamente. Me confundía, me colocaba como un color gris con un negro, o con un gris Madre, o un blanco. Me hacía, o sea, era como, ya sé el animal, como si fuera como unas flores y el camaleón que se disfraza de flores, ¿cierto? así Del está. color de flores, tal cual. Entonces me hacía confundir. Llegaba esa confusión y yo decía, no, señor, yo volvía y dudaba, no, 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 esto no es nada, no es nada, y dejaba todo tirado y el señor volvía y me sacaba a la luz lo que era. Mm. Hasta que Entonces tenía yo, eso de confusión. claro que identifiqué de verla tanto porque conversábamos siempre conversamos mucho, yo empecé a darme cuenta claro, que lo que tenía era ese espíritu de confusión. Por eso razón no podía avanzar en su vida con firmeza, porque aparte de que los demás eran usados también, y claro, y ese espíritu así operaba en su vida y por eso no podía avanzar. Sí, y bueno, gracias a Dios el Señor me ha sacado de todas, Y, absolutamente y desde todas. que, perdón, y desde que oramos por ese espíritu de confusión, no ha vuelto a tener duda. No, oramos, eso ya se fue, ya, Sintió la ya. liberación, sintió que el Señor la liberó de Sí. eso, que no, que usted Y misma no sabía también, que estaba siendo atacada precisamente, que no sé si sabía que ese espíritu existía. no lo sabía. Mm, No sabía tampoco, por falta de conocimiento, obviamente. Pero es el pueblo. Mm, yo quiero contar algo. Ahora sí. Recuerda la, recuerda cuando, bueno, yo voy a contar esto, es muy íntimo, pero bueno, en la Biblia hay que la mujer del flujo de sangre, bueno, yo también he sido como esa mujer y también estaba enferma de el sistema reproductor femenino y pues yo no sabía que yo estaba enferma. Y mi prima, Dios le reveló a ella y tuvo una visión sobre que yo, el Señor le explicaba que yo estaba enferma de ahí y yo no sentía ni dolor, me sentía bien. Y me dijo por qué y todo. Claro. Sí. Me dijo Bueno, aconsejame. primero tuve un tiempo durante 1 o 2 años de periodo intenso. El Señor obró, hizo un milagro, mi primo oró por mí y el Señor hizo un milagro. También tuve tiempo de anorexia, el Señor Mm. hizo un milagro en mi vida y me salvó. Luego, después de eso, pasó el tiempo. Y en esos días, hace aproximadamente, eso fue en junio, en junio, recuerdo el mes y todo. Bueno, yo me había sanado de eso cuando luego me vino
una enfermedad, no, una enfermedad, sí, como estaba ahí enferma ahí de algo. El Señor se lo reveló a mi prima y yo no lo sabía. Yo no lo sabía y yo le decía, prima, ¿cómo voy a estar enferma? O sea, eso sí es una locura porque usted me está diciendo que yo estoy enferma y yo no me estoy sintiendo enferma. O sea, reacciona. Sí, todavía no tenía los síntomas. Fue después de que yo le dije, es por causa de esto y esto que estás enferma de eso. Y usted aún no se ve manifestado tan fuerte que después de que ya yo le conté que el Señor me había dicho que estaba enferma y por qué era, que fue cuando empezó usted a tener más fuerte la enfermedad. Y ya ahí Sí, fue donde vio así. que Y le entonces tocó me tocó ir al médico. médico, un especialista, y me dijo, efectivamente estás enferma. Y me mandó unos medicamentos muy fuertes y yo, Dios mío, esos medicamentos, Dios mío, me van a poner mal. Tanto medicamento. Eso, y yo iba y preguntaba, y sí, es que estás muy enferma, entonces te tienes que tomar muchos medicamentos. Tremendo. Entonces yo, ay, Dios mío, me puse, entonces llamé a mi prima y yo, prima, sí, usted tiene toda la razón. Dios sí le dijo lo que era, estaba enferma de ta, y oramos por liberación. Y el Señor me inmediatamente, eso fue el mismo día, ¿lo recuerda? Sí, que Eso fue oramos. el mismo día que oramos, Ya cuando que supimos recuerdo qué era, cómo se llama, como que el médico le cómo se confirmó, dijo llamaba. cómo se llamaba, porque ante los hombres es distinto, porque para Dios me puede decir un nombre de una cosa y el médico era otra. Yo solo sabía a causa de qué era, pero no el nombre. Ajá, Y ya sí, cuando así fue. supimos fue cuando oramos por liberación, por sanidad. Sí, antes, en ese día recuerdo que tuve una persecución, no voy a Oh, contar, no voy a profundizar, pero se me dificultaba orar y no podía, me tocó ir a orar en un baño público, porque era tanta la persecución que yo no podía orar. Y entonces yo ya desde el baño público me entré al baño, cogí el teléfono y prima, oremos pues, y oramos. E inmediatamente ese mismo día el Señor me sanó de esa enfermedad y hoy estoy completamente bien amén, gloria a Dios. y Sí, me yo ha le librado dije, de la muerte. yo le dije, claro, yo le dije, lo que está pasando, esa persecución, le dije, porque va a ser sanada, porque cuando se manifiesta una persecución es porque algo el Señor va a hacer, ellos como que lo perciben en el espíritu. Y claro, y eso era lo que querían impedir que fuera sanada, pero no pudieron. Así es, Vencimos sí, en el nombre de Cristo. sí, así es, en el nombre de Jesús. Amén. Es muy maravilloso todo eso. Voy a contar, voy a pasar, ay, esto es muy largo, pero resumido, Tantas resumido. cosas, Voy a pasar, ¿verdad? Sí, que es sí, que ha sido muchas veces que el Señor nos ha unido y a mí que siempre también, yo sin saber muchas cosas y por eso hay tantos testimonios que tiene para compartir. Así que siga, ¿cuál era el que quería? bueno, voy a contar el de mi casa cuando yo vivía sola. Bueno, eso fue antes, cuando yo tenía la anemia. No sabía que tenía anemia, pero bueno, Madre mía. había perdido fuerza, pero no me había dado cuenta. Pues era como muy descuidada. Entonces el Señor cuidaba de mí, qué me comía, me tiene dicho que no puedo hablar cuando estoy comiendo, me pasa algo cuando estoy comiendo y hablo, no puedo hacerlo. Todos en la mesa pueden hacerlo menos yo. Y esa es la hora que todavía no lo puedo hacer. Madre mía. Bueno, en pandemia, acá en Colombia tenía un permiso de ir donde el Señor me puso también otra hermana, que fue la hermana María Eugenia y Valentina, y ellos me sostenían la alimentación. Entonces me puso un permiso, era todas las casas cerradas, y el señor me avisaba cuando iba a pasar la policía, y me dijo, quédase quieta. Qué tremendo. Entonces yo me quedaba quieta, pasaba la policía, ahora sí salga, me decía. Y lo Yo me mismo de acuerdo. la casa de la hermana donde me ayudaban económicamente con la alimentación y muchos cuidados, pues de allá para acá, lo mismo. El Señor cuida cada detalle. Mm, Entonces quiero contarles algo. Mira, yo pues como en mi burbuja que estaba no quería pedirle ayuda a nadie y me fui a mercar. Pues tenía un dinerito. El Señor hizo un milagro de finanzas porque eso fue también otro milagro que logré. Señor, dame, no puedo trabajar, quiero hacer las cosas bien, dame dinero para comprar el mercado y me lo dio. Entonces fui a comprar el mercado y traje las bolsas, eran unas cositas pequeñas, traje las bolsas
Y cuando llegué a la casa, eso pesaba horrible, pero eran pequeñas. Claro, como yo no tenía tanta fuerza, para mí eran grandes. Cuando llegué a mi casa, este hueso de acá, este, se me salió a esta distancia, tapaba esta parte de acá, Mm. salió así, se me descuadró el brazo izquierdo. Entonces yo ahí mismo llamo, me pego el susto más impresionante, me miro al espejo, yo sentía un dolor cuando voy al espejo y me veo ese hueso así, me lo toco y es el hueso salido. Entonces yo me pongo a orarle a Dios y no me concentro ni en la oración, sino que llamo a mi prima, auxilio, prima, ¿qué hago? Se me salió ese hueso, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Desesperada llorando, ni oraba, ni hablaba bien con mi prima, ni hacía las cosas bien porque del susto tan impresionante no coordinaba. Entonces, recuerdo que mi prima me dijo, ay, yo creo que ella hizo esta cara, no la vi por teléfono, pero yo sí escuché cuando ella dijo, ay, Jimena, otra vez usted. Y yo, prima, sí, es que me pasan muchas cosas y es claro, el Señor haciendo milagros, maravillas, señales, prodigios, una cantidad de cosas conmigo, una obra muy linda. Y cuando me va diciendo, ¿qué tal que usted fuera misionera? ¿Recuerda eso, prima? No es, no, ahora no lo recuerdo. Ah, bueno, me dijo, ¿qué tal que usted fuera misionera? Que el Señor la mande a un país sola, donde usted no Ah, conozca a nadie. ahora Sí, sí. Sí, que ahí sí me ¿qué acuerdo. más me dijo? Recuerda. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué Ya, iba a ya hacer? medida que Y lo sin estaba diciendo, celular, de ahora que lo estaba diciendo, me acuerdo, siga, porque me estaba acordando, pero porque lo estaba diciendo. sí. Y que no tenga, que no se pueda comunicar con absolutamente nadie, ni siquiera tenga celular. ¿Qué va a hacer? Entonces yo me puse a reflexionar. En ese momento yo me calmé y yo dije, sí, ¿qué voy a hacer? Donde el Señor me ponga una misión así y no tenga manera de comunicarme con absolutamente nadie, que en el lugar donde yo vaya nadie crea en Dios, Dios mío, ¿qué hago? Y yo, claro, llamar solamente a Jesús, solamente a Él. ¿Quién más puede solucionarme? Solamente Él. Entonces, bueno, gracias a Dios en ese momento, después de ese regaño, mi prima me ayudó a orar y oramos a Dios en ese momento. Y yo estaba llorando, ahí junto al espejo, llorando, viéndome eso torcido. Y lloraba, Señor, nadie hay en el mundo que pueda solucionarme esto. Estamos en pandemia, no podemos. Dios mío, una cantidad de cosas. Señor, no hay nadie que me lo solucione, no hay nadie, yo dependo de ti. Y bueno, oramos esa oración con fe, que cuando ya me sequé los ojos, el Señor había sanado mi hueso en ese mismo momento. Eso fue inmediato. Amén. Y yo saltaba en la felicidad, y yo, prima, el Señor me sanó ya mismo, lo hizo, le mostré y yo, wow, ya están mis huesos perfectos. Ah, sí, me acuerdo que me mostraban el espejo, que sí me acuerdo que me mostró, lo del regaño no me acordaba. Pero claro, porque yo siempre le he intentado eso, decir que, que tenga, ¿no?, esa comunicación con él, pero claro, por eso le decía, porque siempre ya llevamos tiempo orando, siempre el Señor, algo le pasaba a la niña. Entonces, claro, ya cuando me llamo le digo, ay, Señor. Y claro, Claro, y es una reflexión que quería que tuviera parte del regaño, de que se diera cuenta que si yo hubiera, aunque yo no hubiera podido contestarle el teléfono, ¿qué hubiera hecho yo? No hubiera podido hacer nada, porque si el Señor no me habla, que es que cuando usted está, me acuerdo ahora que le estaba yo diciendo eso, mientras usted estaba viviendo algún día, yo estaba durmiendo y el Señor me estaba comunicando lo que usted estaba pasando en ese momento en Colombia. ¿Se acuerda? Que eso era lo que yo iba a decir. Si yo estoy dormida y si no es el Señor el que me muestra, el que me habla, lo que le pasa al hermano, en este caso a usted, pues no lo sé. Y de eso se trata, de que cada uno de nosotros aprendamos a depender de Dios en tanto esa confianza de que es bueno apoyarnos en los hermanos, pero también a la vez que tenga la capacidad
de buscarlo a él y no claro. bloquearse, pero gracias a Dios que tenemos a veces en quien apoyarnos, porque yo también tengo momentos que yo he tenido sueños y no ha sido de Dios y yo me he comunicado igual con usted porque no he sabido, porque ha sido un ataque o algo y no he sabido cómo tomar el control o tener claridad y dos son mejor que uno. Y yo que he hecho, siempre la he llamado, ¿no? Aunque siempre el Señor me ha usado a mí, yo siempre igual siempre la busco y busco esa ayuda, porque como yo digo, no me voy a dejar de enemigo, ya lo conozco, no le voy a dar ventaja y mejor soluciono rápido, porque cuando nos callamos y le damos tiempo por ejemplo, a las angustias, que en su caso, si usted se era callado y se hubiera quedado sin llamarme o sin reaccionar, que fue bueno, porque reaccionó, pero si nos quedamos solamente callados en el problema, y no le expresamos a esa persona que el Señor está usando para ayudarnos, pues claro, nosotros mismos la pasamos mal, nosotros mismos nos estamos poniendo en ese estado porque usted no quiere hablar, porque el Señor para algo le dio boca, para que se apoyen los hermanos y a él le gusta. Y claro, y si no es porque el Señor me acordó ahorita que cuando incluso esa vez que estaba usted, que le digo yo que usted estaba viendo no sé qué y yo mientras yo estaba dormida, pero estaba siendo comunicada. Entonces, eso el Señor también hace muchas cosas en nuestras vidas y gracias a Dios que ahora el testimonio de la gente que viene, porque para eso estamos haciendo los testimonios de las hermanas que nos escuchan, la gente que nos va a oír en cualquier parte de la nación, porque ahora todo es por estos medios y que ellas se animen, ¿no? A ver que lo que estamos haciendo es respaldado por el Señor y que de eso queremos todos, que crezcamos, porque el Señor dice que Él mismo nos mandó a ser discípulos, a que nos multiplicáramos, porque es más fácil cuando todos aprendemos a hacer las cosas bien y como Dios quiere, que si yo, por ejemplo, me pongo a orar por todos los hermanos, a echarme las cargas de los hermanos, porque hay hermanos así, ¿no? Que por ejemplo, usted ha aprendido a orar, hemos ido aprendiendo a orar, usted ha aprendido a alimentarse, ha empezado a tener otros hábitos. Usted no sabía lo del ayuno de Daniel y de la sanidad, lo que traía también todo eso. Y claro, y hay gente que no se apoya y que quieren las cosas fáciles o quiere que todo Dios lo haga. O hay muchos que se echan la carga y están en esa área de ese tiempo y claro, y lo que decíamos, que cuando nos multiplicamos, ahora los que nos están viendo y los que nos estarán viendo, pase los días o meses, ellos van a aprender las enseñanzas que vamos a estar dando de la cadena de oración. Y si ellos aprenden, ellos van a poder enseñar a sus hijos, a amigos, y eso es lo que el Señor quiere. Es más fácil cuando nos multiplicamos que si una persona tiene las cargas de toda la casa. Se trata de que todos aprendamos y crezcamos desde el pequeño hasta el más grande. Si todos tuviéramos el mismo deseo, es más diferente aliviar las cargas, pero cuando no, entonces se trata de eso, de que ahora las personas que nos van a oír se animen y que vean Dios cómo obra en cada uno de nosotros y todo lo que has hecho en su vida en la sanidad. Ahora, cómo le va a estar instruyendo sobre la economía, que ese es el tema que le toca dar. Ya luego nos dará testimonio el Señor cómo le ha instruido y lo que ha aprendido sobre el tema. ¿Tiene algo más para compartir? Yo Pues creo son que tantas cosas, sí, son muchas ay, cosas. son muchas cosas y bueno, ver el Señor cómo me ha cuidado, nos ha cuidado, cómo el Señor está a nuestro lado izquierdo, a nuestro lado derecho, al frente, atrás, arriba, abajo, en todas partes está Él. Claro, Se nos porque, quita al lado, claro, Él nos eh, cuida sin darnos nos cuenta. abraza, Claro, porque mire, sin usted saberlo, me puso a mí, ¿por qué? Porque Él la cuida, porque Él vio que necesitaba esa ayuda, ese apoyo, y como Él veía que usted no me contaba nada, que a mí ni a nadie, ¿qué le tocó hacer? Darme a conocer a mí, loco. contarle Él mismo.
el mismo. Y así hacemos, claro, hacemos la tarea más difícil. En cambio, si nosotros mismos contamos o nos apoyamos en un hermano, en una hermana, claro, nosotros tenemos que saber a quién, pedirle dirección a Dios a quién, ¿cierto? Así es. Eh, Va a ser la tarea mucho más fácil para Dios, Ujú. ¿sí? Porque entonces dos sí son mejor que uno. Por algo los mandó a los Y apóstoles de dos en dos. Porque él de dice dos que en dos. ayudará a levantar al otro, el que cayere. Cuando tuviere frío el uno, el otro también le ayudará, se calentarían mutuamente. Que es lo que eso el Señor ha hecho con las dos, porque cuando veo esos momentos, y yo, por ejemplo, al principio, cuando el Señor nos empezó a acercar, que yo no entendía mucho de los sueños y visiones que la empezó a enseñar, como el Señor le dio el don, Instruir. me empezó a mí a traer claridad y me decía, no, prima, tal cosa, y yo al principio no conocía mucho. Y así fue como el Señor fue acercando. ¿Por qué? Porque quiso unirnos para el bien mutuo de las dos. Porque el Señor no solo piensa en el otro, el que va a crecer y el otro no, sino que en ambos trabaja el Señor siempre. Y así las dos hemos crecido, yo empecé a aprender y ya cuando usted empezó a vivir cosas también que yo no sabía y poco a poco, gracias a Dios que hemos mantenido esa comunicación y él siempre ha estado en medio porque él mismo nos ha puesto por la misma razón, porque él ha visto cuando usted ha hecho cosas y me ha puesto a mí para hacer esa, su boca. Recuerdo un día que usted se enojó y me malinterpretó lo que yo le dije, cómo debía de orar. Y yo le dije, el que no me recibe a mí, ¿qué le dije? No, no recibe al que me envió. Y usted ahí mismo se corrigió y se dio cuenta, porque yo le decía, ya se le ha olvidado lo que venimos haciendo varios días y como que se le olvida que el Señor me está usando en su vida, de boca hacia su vida. Y como que en ese momento me sentí así, como que usted se olvidó de lo que Dios estaba haciendo por medio de mí. Entonces cuando me dijo, me contestó mal, no sé qué, y me dijo, ay, sí, no, prima, eso no estoy de acuerdo. Sí, sí, Yo, recuerdo eso. y yo claro, le tuve que explicar, y le digo, no, pero me ha malinterpretado, porque ya luego cuando me empezó usted a decir que no estaba de acuerdo, porque no sé qué, yo dije, ah, está bien malinterpretado, no entendió lo que le dije. Claro, Y así ha ahí sido. fue cuando me sentí como cuando el Señor, que me había negado, como al Señor, porque claro, en ese momento fue como, en serio, llevamos varias semanas, varios días, que ve que el Señor todos los días, recuerdo que hubo un tiempo todos los días que me daba las visiones, me daba, usted oraba y él me daba la respuesta a mí, todos los días. Y llega ese día y me dice, no estoy de acuerdo, no, como esa incredulidad le salió, no estoy de acuerdo, no sé qué, así no sé el Señor y empezó a El, dar, es- el espíritu de confusión y yo no lo sabía. Entonces luego me di cuenta y yo, no, no, es que esto no puede ser, no puede ser así. Y luego el Señor me va diciendo a mí solita que sí era como ella me decía. Y yo, claro, y yo mismo le dije, el que me niega a mí, niega al que me envió, que no me recibe a mí, niega al que me envió, porque claro, en ese momento cuando usted se puso como así en esa forma, y claro, y yo le estaba enseñando algo nuevo que usted no sabía, no entendía, y claro, yo, claro, al decírselo, se lo tomó en ese plan, no, nada, así como que ya, como que no le creo, ¿no? Como que eso está fuera de Dios. Entonces fue cuando yo le dije, entonces como que cuando yo le dije ese versículo que el Señor dice, fue como recordarle que quién me había enviado a su vida, porque en realidad todos esos días y todo lo que estábamos viviendo fue por eso como que el Señor me dio esa palabra que se la diera, porque era como recordarle no, no he venido yo porque quiera, sino porque fue el Señor el que me trajo. Entonces, claro, cuando yo la vi así, el Señor me dio esa palabra porque yo me sentí como le digo al Señor, ¿qué le digo? Y fue cuando usted mismo se dio cuenta, cuando le dije esa palabra, se dio cuenta realmente que el Señor desde el principio ha estado con nosotros y que en ese momento, aunque usted no conocía eso, no significaba que Dios había dejado de estar, ¿o sí? Era algo que usted no conocía. Simplemente eso. Y eso creo que a muchas personas les ocurre cuando no conocen ciertas cosas. Igual a mí cuando el Señor me conoce, yo por el temor, cuando el Señor o algo que Él me instruía, por ejemplo, porque cuando somos instruidos de forma diferente a la que realmente es Dios,
pues uno a veces tiende a eso, a esa reacción que usted tuvo, esto no es de Dios, ¿no? Entonces, claro, porque a mí me ha pasado momentos que el Señor, recuerdo cuando me empezó a hablar, por eso Él tiene que tratar con nosotros en nuestro carácter, en nuestras creencias, en verdaderamente quién es Él, porque cuando viene Él a decirnos algo así, nosotros ahí mismo como que a la defensiva, ¿esto es de Dios o es de quién? Entonces, claro, yo por temor, pues claro, porque como yo en mi caso muchas veces, como es espiritual, muchas veces yo digo, hay espíritus engañadores, digo, guárdame de los espíritus engañadores, porque soy consciente de que la palabra dice que muchos querrán aún los elegidos separarlos. Entonces, claro, yo le digo, Señor, si esto es de ti, bueno, tráeme claridad o ayúdame, porque hay momentos como que el Señor le dice algo y lo saca uno como de la zona de confort y uno dice, ¿qué? ¿Esto es cierto? ¿Esto ocurre así o cómo va? Se Que le es fue la... desconocido. Ya. Y resulta de que es desconocido y entonces el Señor nos está enseñando, instruyendo en esa parte. No, han pasado muchísimas, muchísimas cosas de este video. Yo creo que es el más largo de todos, pero es porque ha sido un proceso largo y que ni siquiera sabía que estaba en un proceso con Dios, que el Señor estaba haciendo una obra conmigo. No sabía nada de esas cosas. Muchas veces, claro. Y que el Señor también me mostraba cómo era usted también espiritualmente, que a veces como mi hija y otras veces como que y resulta que es como mi abuela y me quedo en plan, ¿qué quedamos, Señor? Claro, y era porque en unas cosas soy niña y en otras cosas soy un poquito más adulta que ella, pero es por esos dones o esos ministerios que el Señor nos ha dado diferentes. Entonces, por eso somos el cuerpo de Cristo, porque uno está haciendo una función mientras otro está haciendo otras funciones. Entonces, por eso le explicaba que en unas era su abuela y en otras era como su hija. Claro, yo tenía que, lo que ella estaba aprendiendo, aprenderlo yo también como una hija. Así es, y todavía, Y todavía. porque uno igual lo, así ya a veces, claro, porque el Señor así me la muestra como una hija a veces y yo digo, bueno, ya no de prima ni nada, yo le correa, Señor, yo le doy con la barra, porque la verdad es que ha habido momentos que me ha querido sacar. Digo, ay, Señor, ¿qué hago con Jimena? Al principio, la verdad que fue más fuerte el tratar con usted, no por la fe, sino porque Por lo terca, yo lo sé. sí, Claro, la típica oveja, terca, ciega y torpe. y claro, y no sabía cómo instruirle, cómo hablarle, cómo guiarla al principio, porque claro, la veía así, tan que decía yo, pero Señor, ¿cómo hago con ella? También había ciertas influencias espirituales que también querían dividirnos, porque yo había momentos que yo sentía como ese choque espiritual, porque siempre nos hemos llevado bien, pero había momentos que como que se quería dañar la amistad, esa relación, y era espiritual porque había El un ataque del propósito. enemigo. Y había un propósito en que las dos íbamos a crecer, en que nos íbamos a ayudar mutuamente. Y claro, y yo había al principio yo decía, yo es que le decía al Señor, es que no sé cómo hacer con ella. Yo no he tenido una oveja más, bueno, más así como que, uy, Señor, la quiero y dame esa vara. Porque claro, había momentos como cuando un hijo es rebelde o desobediente, que uno no sabe cómo hablarle, cuando está claro, había momentos que yo me sentía así como que no sabía cómo guiarla, cómo hablarla, cómo tratarla, ya hasta que el Señor llegó un momento como que quitó eso que nos quería dividir, eso espiritual, porque yo identifiqué también las cosas y claro, ya empezamos a orar por eso y el Señor empezó a quitar eso y gracias a Dios, porque si no, no hubiéramos podido seguir juntas porque había un propósito y de eso se trata. Y cuando hay un propósito, siempre quieren dividir a las dos personas, a esos dos amigos o al esposo o a la esposa o al padre con su hijo, cuando le está inculcando, siempre va a haber división contra el propósito de Dios cuando está haciendo una obra en alguien o en este caso en dos personas en la unidad. Entonces, claro, eso es lo que siempre, por eso nos cuidamos tanto y ya cuando aprendemos y tenemos conocimiento, pues uno sabe que hay, por ejemplo, con los malos entendidos también,
o cuando usted no me entendía, no, es que usted no me entiende, me decía, es que yo me entiendo sola. Y yo le decía, bueno, no me explique nada, que a mí, yo recuerdo que un día le dije, yo no necesito saber lo que usted está hablando, yo solamente necesito que el Señor me dé respuesta para ayudársela y listo. Cuando usted me decía que como que oráramos sí o sí o sí, era como una insistencia que quería que sí o sí yo orara con usted porque usted estaba en un proceso y usted quería que lo hiciéramos a su manera y yo le decía, no, es que no es así. Yo le decía, vamos a orar, pero como el Señor me ha enseñado, y yo intentaba, claro, que usted lo hiciera suelta, a que no fuera así como tan, como yo quiero, de esta manera, de esta forma, y yo, claro, intentaba que comprendiera que había otras formas de que el Señor nos podía hablar y manifestarse, pero ella quería de esa forma, de esa manera. Y recuerdo que al principio fue un poco por eso complicado, porque ella venía con mando, hasta que el Señor se lo tuvo que quitar, porque claro, yo quería ayudarla, pero yo le decía, no, pero el Señor nos puede responder de esta manera, a mí me responde de esa manera. Cuando usted me decía, oremos así, y no me quería contar las cosas, que eso siempre estaba ahí, que no me quería decir porque oraba, que pedía, y yo le decía, bueno, no me la cuente, yo no necesito saberlo, porque como el Señor he aprendido que todo ha sido por revelación, porque esa es una de las cosas que el Señor desde el principio conmigo ha trabajado, dándome revelación sin hablar con la persona de su vida. Eso es uno de los dones que el Señor me ha dado. Yo no preguntarle a usted nada y saber todo de usted, qué es lo que ha pasado. Entonces, claro, el Señor me ha dado esa capacidad, ese don especial por la misma razón, porque las personas no nos cuentan o no nos dice o no sabemos cómo ayudarla a orar por ella. Y eso era al principio lo que pasaba con usted, que yo por eso le decía, no necesito saber lo que no me quiere decir, Ya solo me que, decía eso, ya se atrevía a decir, ya se atrevía a decirme, no, tranquila, no me cuente, yo no necesito saberlo. Así me decía. claro, eh, claro, porque yo ya No, y sabía, se lo contaba. claro que él me lo contaba todo. Por eso le decía, no necesito que me lo diga, que me lo... Un día recuerdo que estaba, antes de que se fuera ese espíritu de confusión, recuerdo que estaba aquí mismo sentada orando. Eso fue un domingo, después de que salí de la iglesia y yo oraba en ese mismo momento. Y yo dije, no le voy a contar esto a nadie. Me vine orando en mi mente. Me vine orando en mi mente cuando recibí en ese momento una llamada de ella, con la respuesta que yo tenía en mi mente. Yo estaba preguntándole algo al Señor, Señor, pero sácame de esta confusión, dímelo, Señor. Y no, tarararán, y habló, Jimena, que ya no dude más, ¿qué es esto? Por favor. Me regañó y todo, ya, chao, que estoy ocupada. Solo me dijo eso y yo, Claro, porque es por eso siempre a mí cuando viene igual las otras hermanas, igual cuando van a decir algo les digo, vamos a orar porque es una de las cosas que siempre, por lo que yo he pasado, he vivido, siempre intento tener esa delicadeza de no decirles algo que no me sea dado por Dios. El hablarles algo que no sea de Dios, desanimarlas o decirle, "Ay, eso no es de Dios", o algo que uno tiene como fe. Por ejemplo, recuerdo una hermana que me decía si Dios iba a restaurar su hogar, yo le decía, yo no sé lo que Dios le ha dicho a usted. Eso lo tiene que saber usted. Yo le decía, busque esa palabra bíblica que es como si fuera sus escrituras de lo que Dios va a hacer en su vida. Y nadie le va a quitar esa duda. Venga quien venga, usted sabe que esa es su promesa y ese es su sello. Y yo le decía, por esa razón, yo no sé, porque ella me parece que no había buscado, creo, esa palabra. Y yo le dije, busque esa palabra, porque solamente usted sabe lo que Dios va a hacer en su vida, yo no lo sé. Y yo le decía, vamos a orar. Yo la acompañaba a orar en eso sí, la apoyaba en otra forma, pero nunca a ninguna les he dicho algo sin que me fuera primero el Señor dicho. Y si alguna vez me equivocaría sería en el proceso porque todos estamos aprendiendo. Pero siempre he procurado eso, cuidar lo que digo de decirle esto no es así o es así sin preguntarle primero al Señor por eso, porque he aprendido que cada vida es individual y que yo no, o así como yo cuidé mi sueño, mi promesa y no dejaba que nadie viniera, el que viniera le callaba la boca y le decía, eso viene en contra de lo que Dios ya me dijo. No, señora, eso no fue lo que me dijo. Él dijo que lo hará y todo así. El que venía a decirme lo contrario, yo decía,
eso no me lo dijo, él me dijo tal cosa y yo les decía lo que él me decía. Recuerdo una vez una hermana que, porque el Señor está en nuestras conversaciones, que, que el Señor oyó lo que ella me dijo. Dijo, bíblicamente no puede ser por esto, esto y esto, me dijo ese día. Y yo me quedé callada porque la palabra lo dice. Yo no, que no sabía qué responderle y no le iba a responder algo. Yo solo le dije, no sé cómo lo va a hacer, pero él me lo dijo, él lo hará. ¿Cómo? No me interesa, solo quiero que lo haga, que lo cumpla. ¿Cómo? No tengo ni idea, solo quiero verlo realidad. El cómo es el de Dios, no es mío. Esa parte no me corresponde a mí, sino a Él. Lo imposible es de Él. Yo, mi fe, el creer que lo va a hacer. Y recuerdo que ese día me fui a mi casa y el Señor bíblicamente me habla por la palabra y me dice que era lo que me decía. Me respondía lo que la hermana me había dicho y me decía que sí iba a ocurrir, como que me decía, tal cosa sí ocurrirá porque esa persona por su propia maldad morirá. Algo así el versículo decía, porque la hermana decía que tenía que morir una persona antes de otra cosa, ¿no? Entonces el Señor mira cómo oye lo que hablamos a veces, que yo me fui a la casa porque yo no le dije nada, solo le dije eso, que eso le correspondía a él y ya está. Y que yo no me iba a preocupar por eso. Yo solamente que me lo hiciera realidad y porque de eso se trata la fe, la esperanza, que el Señor cumpla ese anhelo, ese deseo de su corazón. Y bíblicamente el Señor me respondía y me decía que sí iba a ocurrir y por qué iba a ocurrir. Ahí fue donde yo vi una vez más que Él estaba conmigo y Él me estaba diciendo tranquila, porque aunque ella ha dicho es cierto, pero hay algo que ella no sabe. Y recuerdo que cuando me volví a encontrar a la hermana, otro día ella me dijo de nuevo otra cosa. Y yo le dije, ¿se acuerda la vez que usted me dijo tal cosa que iba a ocurrir? Entonces yo le dije a ella, ese día el Señor me habló y me dijo que sí ocurrirá por esto y esto. Y ella se quedó sin palabra. ¿Por qué? Yo ya tenía la revelación de por qué sí iba a ocurrir. Yo no lo sabía hasta ese día que, porque el Señor nos cuida. Él cuida nuestros corazones y que ve que nosotros creemos en Él y Él nos ayuda a mantenernos firmes, porque yo era una de las cosas que le pedía a Él que me cuidara de lo que no fuera de Él. Entonces eso también es importante. Pues le doy el paso a Jimena. Bueno, yo creo que ya hemos terminado, hemos contado muchísimas cosas para que afirmen la fe, para que tengamos a Jesucristo ahí presente siempre, 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 que Él está a nuestro lado, Él, nuestras promesas, lo que Él nos dice es verdad, todo lo que Él nos dice es verdad. Entonces no dejemos atrasar nuestras promesas por nuestras dudas o por otras cosas que pasen, sino que vamos a ser fuertes en Dios y vamos a seguir adelante y vamos a seguir orando porque el Señor está con nosotros y pues ¿quién contra nosotros? Amén. Así es. Y bueno, Sí, ya. y acordarles a las personas que nos oyen que, que se apoyen en ese hermano o en esa hermana que el Señor ha unido, porque uno ve cómo el Señor le uno a esa persona y que uno crece y que uno está aprendiendo con esa persona, a que no se aísle, se aparte de esa persona, sino que cuando tenga duda, a lo mejor de algo que esa persona le dice o algo, le pregunte al Señor, porque al cambio de apartarnos de ese hermano que el Señor está usando para ayudarnos, porque era una de las cosas que yo siempre he hecho, cuando ha venido un hermano, un líder que ha querido influenciar en mi vida, por ejemplo, ha habido personas que realmente no han sido de Dios ponerlas, sino que yo me he relacionado con ellas, pues ellas han querido influenciar conforme a su conocimiento y lo que decían no era revelación de Dios, sino su conocimiento. Entonces yo ponía a prueba las cosas. Cuando yo veía que algo no me encajaba, que no se cierren como decíamos, cuando no conocemos algo, como reaccionamos, no, esto ya no es de Dios o tal cosa así, ¿no? Sino que tengamos como esa mente abierta o lo intentemos digerir de una forma con sabiduría, preguntándole al Señor si es así, enséñame o dame claridad, porque esto no lo conozco, no lo entiendo, porque es verdad que hay cosas que a mí me pasa que el Señor me dice y yo me quedo como fuera de zona de confort y eso ocurre cuando Él nos está enseñando y que sigan adelante cada uno de ellos y que estén pendientes porque vamos a empezar
Este sábado empezamos la enseñanza, el sábado que viene vamos a empezar la cadena de oración y que se animen porque así como nuestras vidas han sido transformados, los de ellas también serán transformadas. Pues Dios las bendiga a todos y a todas, que les sea de bendición en este programa el día de hoy, que ha sido la verdad de mucha edificación compartiendo con las hermanas el día de hoy y que sigamos adelante. Bueno, un feliz día, una feliz noche allá en España y bueno, y en todos los países que van, es diferente las estaciones, los tiempos. Así Bueno, es. que estén bien, Dios los bendiga muchísimo, que esto sí sea de edificación, fortalecimiento también. Bueno, y que el Señor haga su obra a su manera. Dios los bendiga, ya me despido, chao, Ay, sí, veo el día. placer. Ya Veo acá que es de está de noche, tarde, está atardeciendo. mira, se está atardeciendo. Bueno, chao. Dios la bendiga, hasta la próxima.